En esta ocasión estaremos viendo este router McCusis modelo MW325R. ¿Qué nos puede ofrecer sus características? Que te adelanto que es bueno para su precio. Un unboxing de qué trae. Y pruebas con paredes y distancia, que seamos sinceros es lo que más nos preocupa. Imagínate estar en el trono y que no te llegue la señal. Trágico. O bueno, en tu cama. Si estás buscando un router Wi-Fi económico, esta podría ser una buena opción a considerar. O al menos este video te puede dar una idea de con qué características básicas elegir un router que se adecue a tus necesidades sin gastar demasiado. Primero cabe destacar que esta marca McCusis le pertenece a la empresa TP-Link, que ya todos conocemos como una marca más asequible en precios para el hogar y empresas pequeñas. Este es un router de una sola banda de 2.4 GHz que trabaja con conexión inalámbrica de clase N con una velocidad máxima de 300 Mbps teóricamente, aunque estará limitada a menos velocidad por el puerto Ethernet o WAN como todos los routers de esta clase. Luego profundizo en esto para que lo entiendas mejor. Trae 4 modos distintos. Modo router para transmitir normal internet. Modo de extensor de rango, que lo que hace es repetir la señal de otro router para darle más alcance. Punto de acceso, para extender la señal por conexión de cable y emitirla en otro lugar. Y el modo llamado WASP, que es para zonas donde no hay conexión por cable de ningún tipo y el router recibe señal de una antena proporcionada por una empresa que lo pueda ofrecer. Este último modo casi nadie lo usa, al menos que vivas en Alaska o un bosque como ermitaño prácticamente aislado de la sociedad. Pero siempre es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Y usa la última tecnología de ser señal Wi-Fi de la banda 2.4 GHz, la 802.11n, denominada Wi-Fi 4. Más adelante te digo hasta qué velocidad de conexión te puede servir este router. Vamos a abrir la caja e instalarlo. Todo en su cartón de huevos. Tenemos el manual con los pasos de instalación. Quise hacerme el listo, pero sí lo necesité. Tenemos el router con sus antenas que parece una araña aplastada. Vamos a acomodarlo. Trae 4 antenas grandes con una potencia de 5 dB cada una. Acá tenemos en lo que iba a profundizar. Los puertos. Tenemos el WAN, el amarillo donde va conectado el cable de internet del modem al router, y 3 puertos LAN. Estos puertos en estos modelos de banda 2.4 GHz normalmente llegan hasta 100 Mbps de velocidad, incluyendo en este modelo. Lo que quiere decir que si tiene un plan de internet de más de 100 Mbps, este router por medio de conexión por cable en este puerto, no podrá aprovechar toda la velocidad de conexión. Ahora por una conexión inalámbrica sí debería llegar a los 300 Mbps por ejemplo como repetidor. Así que si la conexión es mayor de 100 Mbps por cable sí te sirve, pero estará limitada hasta esa velocidad. En este caso necesitas uno con un puerto gigabit para más de 100 Mbps. Tenemos el cable de poder. Y un cable LAN, que lo puedes utilizar el puerto WAN amarillo también. El video cómo instalar el router McCusis cambiando nombre de la red y clave lo dejaré en la descripción o primer comentario. Ahora que está instalado vamos a hacer una prueba de paredes. Acá tengo el router encendido. Me puse a una habitación de distancia con la primera pared a ver la señal. Muy bien como es de esperar. En este lugar ya tenemos 2 paredes de por medio. Y llega bien la señal, calculo como unos 7 metros desde el router. Acá estamos con 3 paredes de por medio a unos 9 metros y sigue llegando bien la señal. Acá estamos a unos 14 metros con varias paredes y obstáculos de por medio y tenemos entre 3 y 2 rayas de señal. Claro, puede variar dependiendo del tipo de obstáculos y estructuras para que la señal pueda atravesar o rebotar. Pero no está mal. ¿Qué te pareció?